Muy buenos días. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el ejercicio 3.34 del libro Reclaitis. Mis compañeros son Camilo Andrés Leal Cotamo y Paula Alejandra Ortiz Peñuela. Y mi nombre es Juan Pablo Moreno González. Entonces, el enunciado del ejercicio nos decía que el importante producto químico intermedio acildehído puede producirse catalíticamente a partir de la oxidación parcial del etano. La reacción principal es C2H6 más O2 produce C2H4O más H2O. Sin embargo, existen varias reacciones paralelas que ocurren de manera significativa y estas son las otras cuatro reacciones que ocurren de forma paralela. Entonces, nos dice lo siguiente. Para reducir la formación de estos subproductos diversos, el reactor debe operarse a una conversión baja de C2H6 y proporciones altas de C2H6 a O2 en la alimentación al reactor. Por lo tanto, en el proceso debe usarse una razón de recirculación elevada y, debido a que se utiliza aire como fuente de oxígeno, debe tener una corriente de purga en la recirculación para elevar el N2 inerte. Para evitar pérdidas valiosas de etano en la purga, en el diagrama de flujo de la figura P3.34 se divide la corriente de recirculación en dos partes iguales. Una parte se somete a una separación que eliminará preferencialmente una corriente de N2, CO y CO2 para descargarlos a la atmósfera. La otra mitad de la corriente de recirculación se envía directamente de regreso al reactor, sin tratamiento alguno. Supóngase que, bajo ciertas condiciones de operación, se observa que el gas de venteo corriente contiene iguales cantidades molares de CO y CO2. La corriente de producto contiene partes iguales de 33% de C2H4O, 36% de 33%, disculpe, 33% de CH3OH y 33% de CH2O. Y la corriente de salida del reactor contiene 35% de C2H6, 51% de N2 y 1% de C2H4, además de un 8.5% combinado de CO y CO2. También podemos observar que se forma un mol de H2O en el proceso, corriente 9 para cada mol C2H6. Fresco alimentando el proceso, corriente 3. Todas las composiciones y condiciones adicionales están en unidades molares. Ahora nos da 4 puntos para resolver el ejercicio y el primero nos dice, construya una tabla de grados de libertad y demuestre que el problema está especificado correctamente. El B nos dice, seleccione la ubicación de la base y proponga un orden de cálculo unidad por unidad que debería seguirse si se desea calcular todas las corrientes en el diagrama de flujo. Explique su razonamiento detalladamente. El C nos dice calcula el rendimiento global de C2H4 a partir de C2H6 y nos define el rendimiento global como velocidad global de producción de C2H4O en la planta sobre velocidad global de producción de C2H4O que podría alcanzarse si el C2H6 convertido se usara exclusivamente para producir C2H4O. Para estos cálculos nos dice que usemos una base de 12 moles sobre hora de la corriente 5. Y el punto D nos dice, suponga que se agrega la reacción 2CO más O2 y produce 2CO2 al sistema dado anteriormente. ¿Tiene algún efecto esta reacción sobre los cálculos de balance? De ser así, ¿cuál es el efecto? Expliqué detalladamente. Entonces, en el punto A podemos apreciar las tablas de grados de libertad que realizamos para el balance global, el reactor, los tres separadores, el mezclador 1 y 2 y el divisor. Por ejemplo, con el mezclador podemos ver que la cantidad de variables desconocidas es de 14, las ecuaciones de balance son 5, las relaciones específicas son 0 y las ecuaciones totales son 5, debido a que las ecuaciones de balance más las relaciones específicas dan como resultado las ecuaciones totales. Ahora los grados de libertad se hallan restando las variables desconocidas con las ecuaciones totales
y eso nos da como resultado el 9. Y podemos ver que existen los grados de libertad y mostrar que el problema está especificado de manera correcta. Ahora podemos pasar al ejercicio B. Para el desarrollo del numeral B del ejercicio vamos a tomar como una base de cálculo de 12 moles por hora en la corriente 5, ya que en el numeral C nos dan ese valor, de modo que empezaremos solucionando este conjunto. El balance global de este conjunto será esta expresión, en la cual las moles de la corriente 2 será igual a la suma de las moles en la corriente 4 más 5 y más 6. También tenemos el balance del acetaldehído. Y viendo el conjunto, el acetaldehído producido en la corriente 2 solo va a salir en la corriente 5, por lo cual tenemos esta expresión. De acá, la incógnita serían las moles de 2, por lo cual despejando tenemos que en la corriente 2 tendríamos 400 moles por hora. De esta manera podemos ahora mirar el balance en la corriente 4, viendo que el etano y el monóxido de óxido de carbono y el nitrógeno vienen de la corriente 2, sería que en las moles de la corriente 4 serían la suma de esos moles que vienen de la corriente 2, por lo cual tenemos esta expresión. De modo que en las moles 4 tendríamos que hay 378 mol por hora. Ahora, usando el balance global, la única incógnita serían las moles en 6, por lo cual se despeja y se tiene que en 6 hay 10 moles por hora. Ya teniendo esto, se pueden calcular las composiciones de cada componente en cada corriente. En la corriente 2, teniendo esta expresión donde el metanol viene de la corriente 2 y solo sale en la corriente 5, despejaríamos la fracción en la corriente 2, ya que es la que hace falta, y eso daría de 0,01, que sería del 1%. Igualmente, con el formaldehído da 1%, y con el agua daría el 2,5% en la corriente 2. Ahora, en la corriente 4, teniendo en cuenta que el etano viene de la corriente 2 y solo va a la corriente 4, despejamos la composición en la corriente 4, la fracción del etano, y nos da que es del 0,3704, que sería 37,04%. Lo mismo se hace con el dióxido más monóxido de carbono, dando que su composición sería del 8,99%, y la del nitrógeno sería de 53,97%. Ahora, ya teniendo el balance de todo este conjunto, podremos hallar la cantidad que hay en la corriente 3. La corriente 3 sería la suma de las moles en 5 más las moles en 6, por lo cual en la corriente 3 hay 22 moles, donde 4 moles son acetaldehído, 4 moles son de metanol, 4 moles son de formaldehído y 10 moles son de agua. Ya aquí en esta tabla tenemos un resumen de los datos hallados previamente, donde lo resaltado con naranja son los datos que daba el ejercicio, y pues acá la base de cálculo. Ahora mirando de la corriente 4, que es esta de acá, esta sería la corriente de recirculación, y como decía el texto, la corriente de circulación se va a dividir en dos partes iguales, por lo cual teniendo que en
las moles de 4 son 378 mol. La corriente 7 y 8 tendrán la misma cantidad de mol dividida en 2. Entonces la corriente 7 y 8 tendrán 189 mol por hora. Ahora mirando el balance del reactor, tenemos que en la corriente 2 hay 400 mol por hora. Entonces, como ya tenemos la composición de cada componente, podemos hallar la cantidad de moles que hay presente en la corriente 2. Entonces sacaríamos el 35% de 400 mol, que serían 140 mol, y el 1% de 400, que sería 4 mol, también 4 mol y 4 mol. Aquí en el dióxido de carbono y monóxido de carbono, se tiene que ambos son del 8,5%. Entonces, para facilitar los cálculos, y como en la corriente no son de igual cantidad de mol, vamos a tomar que ambos componentes están en las mismas cantidades, por lo cual cada uno tiene 4,25%, es decir, que cada uno son 17 mol. Del nitrógeno serían 204 mol y del agua 10 mol. Usando esta ecuación, como estos son los productos, tenemos acá las moles de cada producto, por lo cual ahora hacemos un balanceo de componentes. Hay que mirar que haya la misma cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en el otro lado, es decir, en la corriente 1, que serían los reactivos. De modo que balanceando se tienen estas moles que hay en los reactivos. Por lo cual, sumando esas moles en la corriente 1, tendríamos que hay 398 mol por hora. Ahora, teniendo la cantidad de moles en 1, vamos a hallar la corriente 12. La corriente 13 ya se halló, ya que es una relación específica en la que decía que en la corriente 6, donde sale el agua, van a ser las moles que salgan serán las mismas cantidades de moles que se van a introducir de etano, por lo cual serán 10 mol por hora. Entonces acá tenemos el balance de este conjunto, de modo que despejamos las moles en 12 que hace falta, que serían 388 mol por hora. Ahora, viendo que el componente del nitrógeno está en la corriente 12 y en la corriente 1, teniendo esta expresión, despejamos la composición de nitrógeno en la corriente 12 y nos da que es del 52,58% en la corriente 12. Del mismo modo hallamos las composiciones del oxígeno en la corriente 12, que sería del 3,61%. Y ahora miramos el balance del etano, ya que el etano está en la corriente 13 y en la corriente 12. Para ir a la corriente 1, se despeja la composición del etano en la corriente 12 y se halla que es del 36,08%. Ahora, teniendo ya la corriente 12, se va a determinar la cantidad que hay en la corriente 11 y en la corriente 10. De modo que este sería el balance global de este conjunto. Y este sería el balance del oxígeno, que solo está en la corriente 12 y en la 11. Por lo cual, de esta expresión se despejan las moles en la corriente 11. Y como ya se tienen la fracción de oxígeno y las moles de 12, al igual que la fracción de oxígeno en 11, se tienen que las moles de 11 serían 66,67 mol por hora. De modo que de la expresión del balance del conjunto se despejan las moles de 10 y como ya conocemos las moles de 12, de 8 y de 11,
se tendría que las moles en 10 son 132,33 mol por hora. Ahora se van a hallar las composiciones de cada componente que hay en la corriente 10. De modo que se hace el balance de nitrógeno, que el nitrógeno que va a ir en 12 viene de la corriente 8, de la corriente 10 y de la corriente 11, por lo cual se despeja la composición del nitrógeno en la corriente 10 y se tiene que en la corriente 10 hay 37,28% de nitrógeno. Ahora el balance del etano será con esta expresión donde el etano de la corriente 12 viene de la corriente 8 y de la corriente 10, por lo cual despejando la fracción del etano en la corriente 10, tenemos que hay 52,89% de etano en la corriente 10. Y para el dióxido y monóxido de carbono, se tiene que su composición es del 9,83% para completar el 100%. Ahora, para el último conjunto, ya se tienen las cantidades de moles y las composiciones que hay en la corriente 10 y en la corriente 7, por lo cual hace falta hallar la corriente 9. De modo que se tiene el balance de este conjunto, así que se despeja las moles en la corriente 9 y se tendría que hay 56,67 mol por hora. Y para hallar la composición de los componentes en la corriente 9, se hace el balance del nitrógeno, donde el nitrógeno de 7 va a la corriente 10 y la corriente 9. Entonces se despeja la composición del nitrógeno en la corriente 9, se reemplazan los datos y se tiene que en la corriente 9 hay 92,94%, por lo cual el dióxido de carbono y monóxido de carbono sería lo que falta para completar el 100%, que sería 7,06%. Y como en la gráfica nos mostraba una relación en que las moles del CO2 más CO son iguales en la corriente 9, entonces sería que la composición de cada uno es la mitad de esto, ya que es igual. De este modo tenemos el resumen de lo que se halló en los pasos previos. Aquí están cada corriente y las moles que se producen por hora, que están circulando por hora. Del mismo modo están las composiciones que hay en cada corriente y con esto se concluye el desarrollo de la parte B. Bueno, siguiendo con el ejercicio tenemos el numeral C. Entonces nos dice, calcula el rendimiento global de C2H4O a partir de C2H6. El rendimiento global nos lo están definiendo acá. Y también nos dice que para estos cálculos utilicemos una base de 12 moles por hora de la corriente 5. Como se usó esto anteriormente, lo usamos en el balance de materia, entonces también tenemos que el rendimiento global van a ser las moles de C2H4 producido sobre las moles de C2H6 introducidas al proceso, tal como nos lo dicen acá. También, y por 100. Entonces tenemos que el rendimiento global van a ser igual a las 4 moles de C2H4O que se producen sobre las 10 moles de C2H6 que entran al proceso. Entonces nos da un rendimiento del 40%. Para culminar vamos con el numeral D que dice, suponga que se agrega a la reacción CO más oxígeno molecular y eso produce CO2. Al sistema dado anteriormente, ¿tiene algún efecto esta reacción sobre los cálculos de balance? De ser así, ¿cuál es ese efecto? Explique detalladamente. Lo primero que tenemos que saber es que se tomó como sexta reacción
esta que se va a agregar, que son 2 moléculas de CO2 más oxígeno molecular, y va a producir 2 moléculas de CO2. Entonces tenemos el oxígeno, tenemos el CO2 y tenemos el CO. Con estos datos entonces vamos a hacer lo que vemos acá, que es una matriz de las reacciones. Teniendo ya esa matriz de las reacciones, ahora lo que vamos a hacer es reducir esa matriz. Reduciéndola vamos a obtener este resultado. Como podemos ver, al reducir la matriz, la sexta reacción se puede decir que es dependiente. Entonces, al agregar esa reacción, decimos que es dependiente. Entonces, no tiene efecto sobre el balance de materia del proceso. Muchas gracias.